Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Equalizer. Mi nombre es William Acosta. Hoy tenemos el honor de recibir al señor Petri Vaquero, reconocido historiador, politólogo y escritor colombiano, autor de los libros La Nueva Guerra Verde y El ABC de la Mafia. El señor Vaquero es un referente en el análisis de los entremados criminales que han marcado la historia de Colombia, especialmente en lo referente a la influencia de la Junta del Narcotráfico, los conflictos esmeralderos y sus nexos con el narcotráfico y la política. A través de su trabajo ha revelado detalles inéditos sobre cómo estos conglomerados criminales han tejido lazos que trascienden generaciones y estructuras sociales, afectando no solo la economía, sino la institucionalidad del país. En este episodio profundizaremos en sus más recientes investigaciones y reflexionaremos sobre el impacto actual de estas redes en la vida nacional de Colombia. Bienvenido, señor Petri Vaquero, a esta su casa, el podcast de Equalizer. Gracias por tomar su tiempo y darnos esta entrevista en el día de hoy. William, un gusto estar aquí con ustedes y poder charlar un poco de varios de los temas que he investigado, que he trabajado y que se plasman en mi nuevo libro, Las Guerras Esmeralderas en Colombia. ¿Cómo nació tu interés por la historia del crimen y el narcotráfico en Colombia? La historia es interesante porque usted que está en Nueva York, pues bueno, debe conocer en gran medida todo ese movimiento sociocultural que hubo en torno a un género musical denominado salsa, que bueno, que tiene muchos orígenes, muchas hipótesis, muchos debates, pero que en realidad hay muchos que decimos la salsa con todas las influencias cubanas, puertorriqueñas, afrocaribeñas, colombianas, venezolanas, panameñas, pero realmente nació en Nueva York, en lugares como el South Bronx, como el East Harlem, que es el Spanish Harlem, conocido como el barrio por los New Yorkers o boricuas asentados en esa ciudad, y por supuesto en escenarios que eran muy fuertes de comunidad colombiana como Jackson Heights en Queens y todo eso. Eh, y entonces resulta una cosa, más o menos en los años 80 yo estaba fascinado con la salsa colombiana, yo era pequeño y me gustaba mucho el grupo Nietzsche y sobre todo Joey Arroyo. Bueno, mi papá alguna vez me dijo, no, pero usted tiene que oír la salsa de Nueva York, tiene que oír estos sonidos que tienen influencia del jazz, que son más urbanos, que son relevantes, y puso en mis manos el álbum Siembra de Willy Colón y Rubén Blades. Él en ese momento me habló más de Willy Colón que de Rubén Blades. Y ese disco me impactó, no solo porque tenía una clara posición política sobre muchas cosas. Un tema como plástico es un mitin político, pero sobre todo me encantó un tema llamado Pedro Navaja, y Pedro Navaja es, además con un arreglo espectacular, una banda maravillosa, una interpretación muy buena. Es la historia de un bandido latino en el Bajo Manhattan, y, y esa historia para mí fue genial, fue importantísima, y por esas asociaciones que uno hace cuando es pequeño. Entonces en la descripción de Pedro Navaja en la segunda estrofa, usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Bueno, eso, yo no sé, yo lo asocié con una foto que había de un narcotraficante en ese momento muy en boga, para mí el más poderoso que había en Colombia en los años 80, que es Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha, oriundo de Pacho, Cundinamarca, muy fuerte en Bogotá, los Llanos Orientales, el Magdalena Medio y también en la zona esmeraldera. Él participó en la Primera Guerra Verde de finales de los 60 y comienzos de los 70, reclutado por el gran esmeraldero, el patrón Gilberto Molina. Y había una foto de él con un sombrero de ala ancha y de medio lado, y yo dije, ve, Pedro Navaja. De ahí
ese tema quedó ahí. Sin embargo, por esa misma época salió un libro de un periodista que, por cierto, murió hace unos pocos días, que es Fabio Castillo, y el libro es Los jinetes de la cocaína. Un libro buenísimo, sobre todo porque coloquialmente puedo decir, es un libro escrito en tiempo real, es decir, todo lo que estaba pasando en ese momento el libro lo denunciaba. Y claro, visto casi 40 años después, uno puede decir que tiene un componente muy moralista, que de pronto tiene una visión muy maniquea, pero realmente es que en ese momento Fabio Castillo era periodista del Espectador y el Espectador había hecho muchas denuncias contra los narcotraficantes, y no solo los narcotraficantes, sino sus vínculos con la política, con sectores del poder tradicional económico, etcétera. Y eso llevó a una persecución inmensa por parte, sobre todo, de Pablo Escobar, al punto de que el Espectador no se podía vender en Medellín. Muchos periodistas fueron asesinados, incluyendo al director del Espectador, Guillermo Cano, y años después, en el 89, le pusieron una bomba a la instalación del Espectador. Entonces, ese libro que salió en el 87, pues fue maravilloso. Al tiempo, sí. Hablando de ese libro en su parte trasera tenía hasta las coordenadas de muchas de las pistas clandestinas que operaban en el país. Por eh, supuesto. y fue un referente que hasta los agentes de diferentes países usaban para generar nuevas investigaciones o comparar si lo que los informantes les estaban diciendo era como una Biblia en esa época, yo me acuerdo. Es cierto, y además, pues Castillo tuvo acceso también a archivos desclasificados eh, de, de seguridad nacional de Estados Unidos. Por supuesto también, pues sí, sobre todo era esa relación, esos vínculos entre la política tradicional, entre algunos sectores del empresariado ubicados en el fútbol, en la construcción, en la banca, con estos factores de poder emergentes, ¿no? Como eran los narcotraficantes, que en ese contexto pues ya se habían desatado para una confrontación directa contra la institucionalidad que los quería perseguir. Entonces, pues no olvidemos que empieza en 1984, el 30 de abril, asesinan al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, después asesinan a Jaime Ramírez, que era el director de la Policía Antinarcóticos, y por supuesto asesinan a Guillermo Cano, que eran tal vez las personas que estaban más involucradas en esa confrontación, denunciando además los vínculos con la política y con otras instancias. Y claro, en muchos casos las investigaciones periodísticas, los libros históricos, pues son de gran utilidad para que las mismas autoridades también se encuentren con informaciones relevantes para identificar cuáles son las estructuras criminales que se están desarrollando. Ese libro tuvo eso, y por supuesto, ya que hablamos de las pistas, de las licencias de vuelo, claro, hay varias denuncias al respecto que me hacen recordar, y me voy a adelantar a otro tema, y es que yo, yo era muy amigo de Jorge Lara, hijo de Rodrigo Lara Bonilla, digamos que era un poco el hijo hippie de Rodrigo Lara Bonilla, y él tenía las agendas del papá. Yo las pude ver, las pude ojear. Íbamos a hacer un proyecto con eso, pero finalmente, infortunadamente y sorpresivamente, Jorge murió en París a los 44 años, muy joven, y ese proyecto se quedó ahí. Pero pues había de puño y letra el ministro Lara Bonilla los números de las matrículas de un montón de aviones, de aeronaves que pertenecían posiblemente a los narcotraficantes, o que habían estado, por ejemplo, en el gran complejo de laboratorios Tranquilandia. Entonces volviendo a la respuesta inicial, además de todo eso, de Pedro Navaja, de los jinetes de la cocaína, mi abuelita era suscriptora de la revista Semana, y la revista Semana en aquellos tiempos
siempre me he preguntado por qué, pero sí tenía un interés muy grande en los narcotraficantes, sobre todo Pablo Escobar. Y hay un montón de artículos muy buenos sobre el cartel de Medellín, sobre Pablo Escobar, sobre Rodríguez Gacha, que también fueron para mí una, pues una fuente de información muy grande. Así que cuando yo, por ejemplo, ya entré a la universidad, yo estaba completamente dateado de historias, de chismes sobre el narcotráfico. Y en la universidad, pues, asistí a una clase de un sociólogo muy importante, Álvaro Camacho Guisado, que realmente también había sido uno de los pioneros ya desde la academia, desde la sociología, para investigar el fenómeno del narcotráfico. Ahí me pude datear, pude conocer el debate académico que había desde Colombia en el tema y a leer autores como el mismo Camacho Guisado, Francisco Tumi, Eduardo Sáenz Robner, Andrés López Restrepo, Fernando Cubides, bueno, etcétera, que me dieron mucha información. Y cuando decidí hacer la monografía de grado, pues decidí hacerla sobre la estructura, sobre lo que era el cartel de Medellín. Esa monografía de grado con el tiempo se convirtió en mi primer libro, El ABC de la Mafia, y pues bueno, he seguido aprendiendo. Con respecto a lo de los esmeralderos y todo eso, es que ha habido una tradición ligada al comercio de esmeraldas de muchas personas que por diferentes circunstancias también resultó involucrado con el tráfico de cocaína, con la producción, el tráfico y la venta de cocaína. Y en algún momento, en 2015 más o menos, el editor de Planeta de no ficción en ese momento me propuso hacer un libro que se llamara La Nueva Guerra Verde para hablar de la nueva guerra esmeraldera que se estaba presentando en ese momento. En 2015 todavía existía. Ya cuando publiqué el libro, ya esa guerra había terminado. El grupo tradicional consolidado de Muso la ganó, mientras que los emergentes del municipio de Maripí fueron extraditados y condenados además por narcotráfico. Y bueno, eso pasó. Ya después lo que ocurrió es que pues en Bogotá sobre todo se han presentado unos asesinatos espectaculares. El más reciente, que fue con un francotirador en el norte de Bogotá. Sí, que fueron dos. Nunca se había visto uno de esos, pues sí, tal cual. manera. Y fueron dos, porque en agosto del 2024 fue el primero en el conjunto residencial muy elegante llamado Bosques del Marqués, en el norte de Bogotá. Y 8 meses después, en abril, mataron bueno, el primero fue Juan Sebastián Aguilar, sí, un personaje emergente muy importante. Y el segundo fue el asesinato de su socio, compadre, amigo Jesús Hernando Sánchez, tal vez el esmeraldero más importante que había en Colombia, por lo menos de origen colombiano. Los dos los mataron en el mismo conjunto de manera calcada, sorprendentemente, y de una forma espectacular con un francotirador, y eso generó muchas preguntas, dio mucho de qué hablar. Y ahí yo dije, no, pues este es el momento de reactivar mis contactos editoriales. Les propuse este libro, pues total tenía ya mucha información nueva o mejor decantada, y estuve trabajando en el libro y bueno, lo hicimos bastante rápido y se publicó hace un mes y creo que ha tenido buena respuesta, además por varias circunstancias, ¿no? Porque es que eso se relaciona también con otras cosas, con otros factores de poder, porque no es solo el asesinato de estos individuos, sino también de otros, ¿no? Ha habido una serie de asesinatos muy grandes. De hecho, si no estoy mal, hoy, hace 8 días, en los Llanos Orientales, creo que en el Meta, asesinaron a un individuo conocido con el alias de Tasmania, que era cabeza visible de la oficina de cobro o de sicarios de San Andresito de la 38 en Bogotá. Sí, Ese individuo está relacionado con estos. Que San Andresito ha tenido una historia muy larga. Les han puesto hasta bombas en el San Andresito, toda la vida. las guerras y el lavado de dinero por medio de las mercancías que vienen de China, es por millones y millones de dólares al año. O sea, todo trabaja en conjunto. Pero una de las cosas que me llama a mí mucho la atención, que todas las agencias mundiales y gubernamentales en Colombia se
enfocaron en Mm, investigar a los carteles tradicionales de Medellín, Cali, el norte del Valle y de la costa y del Pacífico, pero nunca hablaron del cartel del Dorado, fundado por Justo Pastor Perafán, eh, que es una antesala de la nueva Junta de Narcotráfico. O sea, hubieron personajes muy importantes eh, en Bogotá que tenían negocios muy, muy grandes de narcotráfico, pero como también estaban muy, muy protegidos por el gremio político o lo que llamamos el apunte. Yo soy un senador, mi nombre no resulta en ningún lado, yo pongo tanta platica y si coronamos, todos ganamos. ¿Tú tuviste en tus investigaciones algo de esa experiencia? sí, por supuesto, porque en este contexto yo hablo de, pues yo veo las cosas en la larga duración, yo soy historiador, ¿no? Y eso me permite, pues, como decía alguna serie de televisión de los años 80, ver más allá de lo evidente. Claramente, el negocio del tráfico de drogas ha involucrado a personas ligadas al comercio de esmeraldas, siempre. De hecho, hay testimonios de un agente antinarcóticos que llegó a Bogotá en 1967 y estaba detrás de una red de tráfico que llegaba hasta Nueva York precisamente y que involucraba a personas ligadas al comercio de esmeraldas afincadas en San Victorino. Claro, en esa época el tráfico era incipiente, era mínimo con respecto a lo que pasó unos pocos años después. Entonces siempre eso estaba ahí. Hay muchos testimonios también de patrones esmeralderos de esa época, por ejemplo Isauro Murcia, que hizo negocios con personas como el emergente Pablo Escobar o como Verónica Rivera de Vargas, que por cierto era una mujer muy fuerte en San Andresito. Entonces, claro, eso estaba ahí desde el comienzo. Y, y yo veo eso precisamente en la larga duración. A lo que se le conoció como el cartel del Dorado, también yo puedo estirar la pita y decir que eso es el cartel de Bogotá. Claro, es que Y el cartel de Bogotá, pero que no se mencionaba en no se la prensa, mencionaba. era muy callado y sigue Sí, operando hoy en día desde lugares como Dubái, de claro, Madrid, de lugares con personajes que ya han ido presos en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, que han sido devueltos a sus vidas cotidianas, han pagado altas sumas de dinero y siguen trabajando los dos lados. de acuerdo, así es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente es gente que tiene muy buenas conexiones con el poder político tradicional, que efectivamente ha involucrado a autoridades políticas, militares, policiales, judiciales, que ha garantizado que de cierta manera no los toquen, ¿no? Y claro, no están exentos de confrontaciones, de violencia y todas estas cosas, pero que lo han sabido manejar de una forma diferente. Pero espacios como los San Andresitos, como la zona industrial de Puente Aranda, como San Victorino, como el mismo Corabastos, pues han involucrado a muchos de estos actores con un control territorial que, claro, es diferente, por ejemplo, el que ocurre en Medellín, que si son bandas armadas, no, esta gente sabe cómo actuar. De hecho, me adelanto un poquito, no es gratuito que de lo que se conoció como la Junta Directiva del Narcotráfico, varios de sus jefes fueran exagentes del CTI, de la Fiscalía o del DAS. Es decir, esa conexión estaba presente en todo momento. Y precisamente yo digo también que lo que ocurre a veces con estas organizaciones es que tienen razones sociales y esos nombres son puestos por las autoridades, por la institucionalidad. El nombre de carteles, por ejemplo, cartel de Cali, cartel de Medellín, cartel del norte del Valle, lo que sea, fue un nombre que pusieron las agencias estadounidenses, la CIA y la DEA, para definir el aspecto económico de la actividad que desempeñaban estas organizaciones. Y el nombre pegó.
caló bastante y ahora a veces se asume que cartel es una estructura ilegal cuando no es así. Es simplemente una reunión de grandes empresas, digamos, de oligopolios de un mismo sector económico que se asocian para controlar precios, manejar rutas, ganar mayor cantidad de dinero y eso los convierte en un cartel. Un cartel, por ejemplo, es la OPEP, ¿no? La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Eso no es necesariamente ilegal, pero eso pasó. Y hay otros nombres que también se ponen, y uno, por ejemplo, es el de la Junta del Narcotráfico. Entonces, por ejemplo, claro, ¿qué pasa? También en la ilegalidad hay nombres clave, ¿no? Entonces, varios de los individuos involucrados en estas organizaciones se refieren con nombres en clave. Entonces dicen, ah, no, es que es la empresa, es la junta, es la oficina. Y alguien de pronto de estas autoridades dijo, ah, es que es la junta. Y entonces bautizaron como junta esta organización y más o menos la bautizaron como el 2008, 2009, más o menos. Pero lo que vuelvo a decir, es una nueva razón social de lo que ha sido históricamente el cartel de Bogotá, que claro, hay momentos en que se dispersa, se expande, las relaciones pueden ser un poco más horizontales y hay momentos en que se concentra, en que las relaciones son más jerárquicas, se establecen unas jerarquías más claras y hay diferentes momentos y yo puedo decir, sí, Cartel del Dorado, por ejemplo, que además, claro, pues es que se traqueteaba por el aeropuerto en gran medida. Y ahí yo recuerdo que, por cierto, lo menciona Fabio Castillo, que es un individuo llamado José Ignacio Aguirre Ardila, conocido como el Coronel, y están muchos más, ¿no? Y el mismo Justo Pastor Perafán, pero Gonzalo Rodríguez Gacha, nada más y nada menos, que sí, que él se asocia mucho con el cartel de Medellín, pero él manejaba otra plaza, y lo que pasa es que él se asoció con los de Medellín en muchas cosas, pero él mantenía grandes márgenes de independencia. Por supuesto, Ángel Gaitán Maecha, después los de la Junta Directiva, Julio Lozano Pirateque, Luis Caicedo, Claudio Javier Silva, Daniel El Loco Barrera, Franklin Gaitán, y, y bueno, mucho de lo que ha podido pasar Alidio después. Zarate, ¿Cómo? Alidio Zarate, alias Runcho, Sí, no, Don claro, Bregu, el claro, albanés, sí, y que no solamente eso, que ya han conglomerado a gente de la mafia albanesa, de la andrángata calabresa, de la camorra napolitana y de sí, la mafia regular palermitana o la mafia siciliana, y se han asociado también con mafias de países bálticos, la mafia emergente ahora irlandesa, que tiene un poder muy grande en así Europa es. y también están operando desde Dubái, que es un clan, no es una mafia, pero es un clan familiar, y trabajan con los españoles, los portugueses, con el cartel de los soles Claro, con, y con diferentes grupos. no, y me hablaron mucho, de hecho, el viernes estuve hablando con alguien eh, que estuvo involucrado con muchas de estas cosas que también habla de marroquíes, por ejemplo. Los Y es que a marroquíes, veces, claro, pero lo que pasa es que marroquíes franceses, marroquíes alemanes, marroquíes españoles, es una cosa, marroquíes serbios, es interesante, lo que porque pasa es que el está, punto de Marruecos a Gibraltar, es un estrecho muy pequeño, claro, están en territorio inglés y a un paso de territorio español. claro, Entonces, la cantidad de contenedores, la cantidad de movimiento, no solamente de cocaína, pero de heroína, de hashish y otras drogas, incluyendo todas las drogas sintéticas, que es una de las cosas que el gobierno colombiano está muy dormido, porque en Colombia ya se están produciendo todas estas drogas sintéticas que anteriormente eran producidas en Europa. sí, así es, Y esto está causando una gran problemática con los jóvenes en la región. Eh, Uno no claro, puede salir a un club en Bogotá o en alguna ciudad sin que hayan esta clase de ofrecimientos y problemas, peleas, acuchillamientos, tiroteos, después de
porque la gente se enloquece. Sí, pues lo que vimos ahora en las celebraciones de Halloween, hubo varios muertos en riñas durante las peleas o después de las peleas, algo lamentable. Pero sí, entonces lo que yo digo es que estas estructuras también han involucrado a personas ligadas al comercio de esmeraldas, a esa junta directiva. Y claro, el nombre es puesto por la institucionalidad, pero que existe, existe, y es una denominación que se le hace a esas redes que como dije antes, a veces se concentran, se jerarquizan mucho más fuertemente, a veces se expanden, se dispersan, y los nombres cambian, pero esa tradición, esa estructura y esas relaciones continúa. De hecho, hubo un momento en que eso ocurrió con mucha más fuerza, que fue el denominado primero Frente Capital de las Autodefensas y después Bloque Capital de las Autodefensas, alrededor de dos individuos muy poderosos con dos tradiciones delincuenciales diferentes. Una, Miguel Arroyave, compañero de colegio de Vicente Castaño en Amalfi, le decían el señor de las aguas. Él traía insumos para el procesamiento de cocaína, sobre todo a narcos de los llanos orientales, y él llega a la cárcel sindicado, nunca fue condenado ni declarado culpable por eso, y se encuentra con Ángel Gaitán Maecha, muy amigo de Víctor Carranza, antiguo amigo y después enemigo de Gonzalo Rodríguez Gacha en la Segunda Guerra Verde, y entre ambos primero controlan la cárcel y penitenciaría de La Modelo en Bogotá, y ponen bajo su mando a de verdad de narcotraficantes y delincuentes muy importantes, sicarios que estaban ahí, y controlan absolutamente todo, y desde ahí empiezan a controlar el crimen y la delincuencia en Bogotá. Entonces se meten en todos estos escenarios que había de controlar a los jefes de las oficinas de San Andresito, de San Victorino, de Corabastos, y en medio de todo eso pues ocurre esa situación, ¿no? Y por supuesto que también apelan a bandas armadas para enfrentarse a las milicias guerrilleras, por ejemplo en zonas como Ciudad Bolívar, en el Codito, que es en el norte de Bogotá, y, y se dan esas circunstancias. Hay diferentes momentos. Ahora, ¿qué pasó? Y usted lo decía muy bien, es que varios de estos individuos, bueno, Arroyave después sale, se va al Meta, allá lo asesinan sus propios lugartenientes porque pues el tipo arma guerra contra todo el mundo, y Ángel Gaitán es trasladado después de unas masacres que cometieron en la misma Modelo a La Picota, y en La Picota asesinado por un guerrillero de las FARC, por Robinson, y quedan volando muchas cosas, pero ahí es donde está la famosa junta directiva que emerge de todas formas. Julio Lozano Pirateque hereda de su tío Gustavo Lozano sus organizaciones, ellos eran fuertes en Corabastos, también en el Guaviare. Yo tengo testimonios de las actuaciones de Gustavo Lozano en el Guaviare, y se relaciona precisamente con personas que en algún momento los perseguían, pero que después resultan siendo socios, como Luis Agustín Caicedo, como Claudio Javier Silva, como Franklin Gaitán, como bueno, Ignacio Álvarez Meyendorf, los hermanos Báez de San Andresito, que son muy fuertes también en los llanos, y configuran una estructura que, pues, según varios testimonios, ha sido la organización narcotraficante que mayor cantidad de cocaína ha exportado en la historia de Colombia, sobre todo porque ya es en un momento en donde el tráfico de cocaína desde Colombia se hace mucho más grande, porque ya no es solo hacia el gran mercado consumidor de Estados Unidos, sino a todo el mundo prácticamente, Europa, Asia, África, Oceanía. Y eso se da, pero ¿qué ocurre? Que sobre todo, digo yo, varios de ellos eran parte o eran muy cercanos a la junta directiva del equipo de fútbol Independiente Santa Fe, y eso los empezó a hacer muy visibles. También ellos dicen eran los jefes de narcotraficantes relevantes tipo alias Puntilla Pachón, Daniel el Loco Barrera, los hermanos Comba, etcétera, y, y se empiezan a hacer muy visibles, los empiezan a identificar y finalmente los capturan. Caicedo, Luis Agustín Caicedo, lo capturan en Argentina, Claudio Javier Silva es capturado en Puerto Gaitán Meta, el Loco Barrera en San Cristóbal, Venezuela, y Julio Lozano se entrega en Panamá, llega a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se entrega en Panamá, y bueno, y los llevan a Estados Unidos, pero por muchas razones, pues todo el mundo dice, no, pues estos narcos son gigantescos, inmensos, van a estar
más de 20 años presos y ya cuando salgan pues son unos ya o se mueren en la cárcel o salen muy viejos. No, salieron en 5 años. Obviamente sapean gente, allá está la famosa regla 35, que promueve la delación a cambio de rebajas sustanciales en la pena. Entregan seguro, y a mí me han dicho, entregaron más de cada uno, entregó más de 100 millones de dólares y salieron en 5 años y regresaron a Colombia. ¿Y qué pasó? Que se encontraron con que el contexto había cambiado, con que sus antiguos testaferros posiblemente no estaban dispuestos a entregar lo que los otros consideraban que era suyo y se prendió la mecha y se prendió la guerra y por eso se han cometido en gran parte muchos de los asesinatos. Claro, ¿qué dice uno también? Que ahí se mezclan otras cosas, ¿no? Porque en medio de todo eso también había rencillas personales y está pues la presencia obvia en el territorio colombiano de muchos actores con capacidad violenta, con muchas estructuras organizadas violentas también, que generan pues que la violencia también se siga potenciando. Entonces está el Clan del Golfo. Que bueno, estábamos hablando de nombres, ¿no? Realmente y de las razones sociales y de los nombres que pone la institucionalidad. El Clan del Golfo realmente no se llama Clan del Golfo, sino se llama Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que también le han dicho Ejército Gaitanista de Colombia, el nombre oficial. También lo llamaron el Clan Úsuga. Claro, pero Otoniel y sus hermanos eran los líderes o cabezas al frente, pero que el narcotráfico, yo lo he dicho siempre, no puede operar en ninguna región del mundo sin la bendición de los gobiernos. Claro. O de un sector fundamental de la institucionalidad. De la institucionalidad, claro. Y no importa cuántas personas cojan y metan presas, porque ellos son adaptables, son como un cáncer. Tú cortas un pedacito, pero si dejas unas células cancerígenas, se riegan y hacen metástasis. O sea, no, así es. Y la operación del narcotráfico, sobre todo con la nueva Junta de Narcotráfico, que yo escribí esta semana un artículo sobre el señor Marcet, que él es parte, no como un líder, pero él es parte de la organización. No necesita uno ya ser colombiano de nacimiento, ni necesita, lo que necesita es las habilidades, tanto las habilidades de cómo mover el producto, cómo lavar el dinero y cómo establecer rutas nuevas o cambiar el modus operandi y poder abrir empresas fachadas en diferentes regiones del mundo para poder mover las cantidades, porque ahora ya no estamos hablando de personas que se tragan una libra o un kilo con condones envueltos y si llegan después los expulsan, pues hacen un dinerito. Ahora estamos hablando de toneladas métricas por aire, por mar, bajo sumergibles, semisumergibles, por lancha, y hay tantos actores en diferentes partes del mundo y tenemos ya lo que Pablo Escobar no pudo lograr, que fue ser presidente de una nación y convertir a la nación en un narcoestado regido por un narcotraficante. Pues lo hizo Nicolás Maduro. Con la cara de tonto llegó a ser presidente y es un presidente narco. Ya ves. Si nos ponemos a ver, presidentes narcos es lo que ha habido aquí en todas partes. Pero no, sobre eso, sí, pero no tan de frente en tu cara. O sea, ya sabemos que han existido, pero no tan de frente como lo están haciendo ahora. Yo sobre eso tengo varias opiniones, pero yo estaba diciendo precisamente las razones sociales y de los nombres que ponen las autoridades para definir a las organizaciones. Entonces claro, estábamos hablando del Clan del Golfo y del nombre original, Autodefensas Gaitanistas, Ejército Gaitanista. Después se le denominó urabeños, porque así coloquialmente los conocían, porque muchos de sus combatientes provenían de la región del Urabá, y por ejemplo, muchos de ellos llegaron a la zona esmeraldera, al occidente de Boyacá, que es
eso fue un gran problema con los esmeralderos y con Carranza, y a los llanos, que fue la guerra entre el bloque Centauro, se comandaba Arroyave, y después las autodefensas de Casanare, que eran las de Martín Llanos, y son como 1500 muertos, y casi nadie ha dado cuenta de eso es tremendo. Pero pues después lo de Urabeños, pues le pusieron Clan Úsuga precisamente porque pues era comandado por los hermanos Úsuga, pero dijeron no, pues no podemos ni estigmatizar a la gente del Urabá ni a los de apellido Úsuga, entonces le pusieron Clan del Golfo, pero realmente la organización no se llama Clan del Golfo. Y, y pues y eso pasa con muchas organizaciones, ¿no? Y lo mismo lo del cartel de los soles. Yo tengo una mirada un poco diferente al respecto, porque pues yo también digo, sí, siempre ha habido, pues obviamente narcotráfico desde la institucionalidad, y aquí en Colombia pues tenemos todos los ejemplos del mundo. Estamos hablando de los esmeralderos, ellos financiaron, y ya varios, como Isauro Murcia, estaban metidos en el tráfico de drogas. Ellos financiaron la campaña de Misael Pastrana en 1970, la que le ganó de forma polémica y con muchas denuncias de fraude a Rojas Pinilla. De López Miquelsen siempre se contaron sus relaciones con individuos ligados a la bonanza marimbera, y de hecho se sabía, y lo cuentan mucho, que era muy amigo de Alfredo Gómez López, alias El Padrino, uno de los primeros capos del tráfico de cocaína en Colombia, y de Santiago Campos Zuluaga también. De Turbay, pues ni se diga las denuncias que incluso hubo en programas de televisivos de Estados Unidos sobre los vínculos supuestos de Turbay con narcotraficantes, que pues eso llevó a que Turbay recrudeciera la persecución al narcotráfico, entonces fumigando los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada, también firmando el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos y cosas así. De Belisario Betancourt también ni se diga. Se sabe que Gonzalo Rodríguez Gacha y Gustavo Gaviria, que eran, digamos, una ala conservadora del cartel de lo que se conoció como cartel de Medellín, pues financiaron también la campaña y prestaron aviones. Y la campaña rival, la de López Miquelsen, se cuenta que Pablo Escobar también la financió a través de unos individuos, además, que eran muy cercanos a Escobar y fueron asesores, digamos, los consiglieris de Escobar, que era la familia Londoño White. Santiago y Diego Londoño White estuvieron muy cerca siempre, y así sucesivamente. Después llega el proceso 8000 y la financiación del cartel de Cali al gobierno, a la campaña presidencial de Ernesto Samper, y por supuesto está todo este proceso de la parapolítica, 35% del Congreso en manos de los paramilitares, que eran los más grandes narcotraficantes de Colombia, y que pues según muchos dicen, pues estaban muy cerca de la campaña de Uribe Vélez, y pues eso es claro, pues el DAS estaba al servicio de los paramilitares, hubo intentos de complot contra las cortes, periodistas críticos, etcétera. Entonces eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que es como todo, es la correlación de fuerzas. Yo también digo, el narcotráfico en muchos casos se convierte en el caballito de batalla para intentar deslegitimar a los gobernantes que no gustan. Esto del cartel de los soles también, yo digo, lo bautizaron entre la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de decir que sí, efectivamente allá existe narcotráfico por parte de políticos, de policías, de militares, de pronto hasta el más alto nivel, yo no sé. Pero volvemos al cuento de Uribe Vélez, y es que los dos jefes de seguridad de Uribe Vélez resultaron presos por narcotráfico. Y entonces nadie dijo que se trataba de un cartel. Entonces también yo sí creo que en muchos casos esos nombres, esas denominaciones, se hacen también dependiendo de la relación, de la correlación política que existe. Vea lo que está pasando hoy con Petro, y con todos los problemas que puede tener Petro y todo lo que sea, pero ubicar a Petro en la lista Clinton me parece un exabrupto, y una cuestión que deja ver también que esa mentada lucha contra el narcotráfico, lo que tiene es unas connotaciones políticas de una lógica imperial que lo que busca es simplemente castigar, sancionar, perseguir, hostigar a los gobernantes que no le gustan a ciertas lógicas del gobierno de Estados Unidos. Y con Trump pues pasa una cosa, y es que en muchos casos lo que dicen es que Trump dice de frente lo que muchos otros gobiernos pues también pensaban, pero lo manejaban más diplomáticamente.
Entonces, pues con Trump se está viviendo una nueva fase de la guerra contra las drogas y pues claro, si Petro estuvo en Nueva York con un megáfono hablando del genocidio israelí en la franja de Gaza, pues no nos gusta. Y si Petro está cuestionando que Estados Unidos ponga un portaaviones o unos buques grandotes cerca de las costas venezolanas, pues también. Y entonces pues se llevó que lo metan en la coloquialmente denominada lista Clinton. Entonces es un asunto, yo creo que es más complejo. Es decir, si existe narcotráfico, si existe por supuesto una relación intrínseca entre muchos factores de poder político en los gobiernos, pero el asunto también yo creo que es manipulado dependiendo de los intereses particulares que cada quien. Entonces, porque además recordemos que históricamente las agencias de Estados Unidos han tolerado el narcotráfico si les conviene. Acuérdese de, por ejemplo, el famoso Coca Gate, Oliver North, toda esta cuestión de la financiación narcotraficante a la contra en Nicaragua. Ha habido muchos casos en donde si hay un fin superior, pues se permite el narcotráfico. Y eso pues también históricamente generó problemas entre la CIA, la DEA, pero también hay muchos inconvenientes y análisis de lo que es la DEA como una estructura que para muchos es la principal, es a quien menos le conviene que el régimen actual de drogas se acabe. Por último, hay una cosa y es que, por ejemplo, según me cuentan pues personas con las que he podido hablar, a la cúpula de la policía colombiana en los años 90 le denominaban el cartel de los diablos, porque estaba al servicio supuestamente del cartel del norte del Valle, y eran varios de estos personajes que han sido considerados los mejores policías del mundo en esas condecoraciones que hacen, que pues sí, es como palmaditas en las espaldas para que tú sigas siendo de los míos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nadie los atacó, nadie los persiguió? Pues porque estaban al servicio de un interés que era pues precisamente la guerra contra las drogas. Podemos traquetear nosotros con unos mientras que estemos dando positivos a otros por ahí. Nadie habló del cartel de los diablos, pero eso existía. Eso no trascendió porque no hubo el interés político que trascendiera. Y no convenía pues deslegitimar a la cúpula de la policía. La Operación Milenio, por ejemplo, iba dirigida al cartel del norte del Valle, que eran los grandes narcos, junto con los jefes de las AUC, y lo dirigieron fue a unos narcos de Medellín, Alejandro Bernal, Fabio Ochoa Vasco, que después cayó ahí Fabio Ochoa Vázquez, que en ese momento pues no eran los principales narcotraficantes. Entonces sí, creo que el asunto es muy, muy complejo, y en eso de la lucha contra el narcotráfico, pues sí, no está solo la pelea para evitar que llegue un producto además de alta calidad demandado en muchos lugares del mundo, sino una dinámica de control político, social y hasta cultural frente a una sustancia específica. Y creo que lo que está pasando ahora, estos bombardeos de lanchas y semisumergibles en el Pacífico, en el Caribe primero y ahora en el Pacífico también, y el ubicar a Petro en la lista Clinton, un montón de cosas, pues demuestra que lo que es también una lógica imperial en donde el narcotráfico se utiliza, o la lucha contra el narcotráfico se utiliza dependiendo de unos intereses meramente particulares. Pero yo te voy a hacer una pregunta, porque no hemos hablado de esto. El ELN y la Nueva Marquetalia ya perdieron el rumbo de ser organizaciones marxistas o claro. leninistas y eso, y son un grupo de narcotraficantes. ¿Cómo es que 6,000 hombres armados, hombres y mujeres, del ELN y otros 4 o 5,000 de la Nueva Marquetalia que operan en territorio colombiano y venezolano, que se meten a otras fronteras de la región y operan desde ahí con la protección del gobierno colombiano? Porque a esos criminales de izquierda nunca nadie los toca. Formaron la JEP y a los únicos que están atacando en la JEP con el pacto que hicieron en Cuba es a los militares, es a los policías, es a la gente que los combatió. Y si tú ves, a ningún jefe guerrillero le han quitado dinero, ninguno ha ido preso, no tienen que hacer reparación de tierras y siguen bajo otro nombre. Ahora
con investidura política de senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores, moviendo los hilos de los títeres de los títeres que tienen en la selva, y se siguen llenando los bolsillos del dinero del narcotráfico. O sea, aquí ni la izquierda ni la derecha sirven, ninguno de los dos. Pero si vemos que a los jefes paramilitares completo, a la estructura completa, la hicieron pagar 11, 12, 13 años en prisiones en Estados Unidos. Yo no he visto el primer guerrillero jefe sentado en una cárcel pagando por los miles de muertos que ha dejado una guerra que es una guerra de narcotráfico. Es una guerra contra la gente que ellos dicen que supuestamente tienen que proteger, que es el campesino, el indígena y todo. Los desplazan, los vuelven una nada, pero sí criticaron a los paramilitares por hacer lo mismo que ellos llevan haciendo casi por 60 años. Ese es un asunto realmente muy complejo. Pero tú entiendes mi punto, o sea, sí, para allá voy. Depende cómo lo miremos. Yo soy apolítico, a mí no me importa ni la derecha ni la izquierda. Lo que me importa es que miremos las cosas a un nivel de que esto es un negocio. Esto es un negocio que ha puesto miles de colombianos, tanto civiles como militares, como policiales, como políticos, como jueces, como de todas las esferas de Colombia, y les han dado de baja porque no están de acuerdo o con un grupo o con el otro. En Colombia es un país que un muchacho de 15 años le dan un arma, va y mata a un senador de la República, y le dicen, como es un niño malentendido, no le podemos dar mucha cárcel porque es que 8 años es lo que él debe hacer porque él se va a mejorar. Pero ese niño de 15 años ya ha cometido 10 o 15 asesinatos, un asesinato por cada año de vida. O sea, Colombia tiene una manera de lidiar con el crimen muy hermandista, con las reglas de ya sea vencimiento de términos. Matan 10, el tipo no sale de la modelo porque no quiere presentarse, siguen prolongando, entonces después dice vencimiento de término, lo tenemos que dejar salir porque pasaron los 120 días. Ese es el problema que yo tengo con lo que está sucediendo en Colombia, siendo yo también de origen colombiano. O sea, yo lo estoy viendo de las dos perspectivas. No podemos cambiar de la manera que los gobiernos operan, porque en los gobiernos es todo intereses, no es personal. Lo que más le convenga a ese partido que esté. Pero lo que sí podemos atacar de frente es la criminalidad, sea de derecha o de izquierda, de la misma manera, que todo sea equitativo. No podemos darle un territorio completo a la guerrilla para que hagan lo que les dé la gana, como hicieron en el Catatumbo, como hicieron cuando ellos controlaban la zona esta que les dieron el del Guaviare. No podemos seguir haciendo eso en el Caquetá. ¿Por qué? Porque le estamos dando legitimidad a una cantidad de bandidos, mi hermano. Bueno, sobre todo eso, yo tengo varias cosas que decir. Sí. Uno, y por ahí las anoté porque se me olvida, porque son varias cosas, pero sí es muy interesante, una discusión muy válida. Vea, yo me acuerdo que yo salía del periódico El Tiempo, tenía cita ahí con el director del Tiempo para una cosa que finalmente no salió, y yo estaba trabajando en la Comisión de la Verdad, estaba arrancando, eso fue 2020, y conocí en ese Transmilenio de una francesa muy bonita, entre otras cosas, una mujer nacida en Marsella, Francia,
hija de un chocuano negro colombiano y de una yemení blanca. O sea, es una mezcla cultural muy interesante, una mujer, una mulata muy bonita, y me puse a hablar con ella y bueno, nos hicimos amigos. Ese día resulté andando en los museos con ella y todo eso. No fui a una reunión que tenía en la Comisión de la Verdad, pero pues, bueno, valió la pena. Y, sin duda. Vea, el papá de ella había sido narcotraficante, ya después ya me contó más en confianza. Pero narcotraficante pequeño, o sea, yo creo que hasta mula, o sea, no ni siquiera lo que popularmente se denomina mula, que son los que mueven poquita cantidad de maletas de fondo, se tragan las cápsulas, cositas así. Y creo que el papá de ella estuvo 15 años en la cárcel, el caleño negro, 15 años. Yo le he enviado algunas de las entrevistas que me han hecho hablando de este tema de la Junta del Narcotráfico y todas estas cosas, y ella se sorprende de saber que, por ejemplo, Julio Lozano Pirateque estuvo nada más 5 años en la cárcel. ¿Cómo así? Este tipo, dicen que ha movido, exportado 900 toneladas de cocaína. Y el papá, que seguramente lo agarraron por 2, 3 kilos, o lo que sea, estuvo 15 años preso. Entonces, claro, en eso hay pues un manejo que es inequitativo, que es injusto, que uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Claro, pues la información que podía tener este Lozano Pirateque es mucho más grande, y por supuesto que la reparación y la plata que podía entregar era mucho más grande. Entonces, claro, cuando uno ve ese tipo de acuerdos a los que se llega, pues uno dice, pero ¿cómo es posible? Esto es injusto, porque entonces sí, lo que se dice siempre popularmente, que al que se roba una libra de arroz le meten yo no sé cuánto tiempo, y al que hace un desfalco estatal lo llevan ni siquiera a la cárcel, sino a un centro de detención especial, y está o casa por cárcel y no le pasa nada. Sí, es una cosa que es inequitativa. Ahora bien, con respecto a los grupos armados de origen político o no origen político, yo siempre he apoyado todos los acuerdos de paz, ¿no? Sea, por ejemplo, que a veces me la paso peleando con un antiguo patrón, bueno, el exgerente de una mina y exalcalde de Muso, porque él se la pasa criticando el acuerdo que él dice de impunidad entre las FARC y el gobierno colombiano, pero él fue gestor de paz en el occidente de Boyacá en 1990, y esa paz sí que tuvo impunidad, porque nadie respondió por los hechos que hizo. Pero pues yo le digo, pero yo también apoyo eso, usted debería apoyar todo esto. Y sí, cada acuerdo de paz pues indudablemente implica sapos a tragar, porque es absurdo que, que alguien que haya cometido tantas cosas terribles pues no pague cárcel, y que no sea castigado, sino que incluso sea premiado. Eso es cierto, eso es una cosa muy complicada. Y yo entiendo las razones de quienes, por supuesto, se oponen a que de pronto a esos pactos, sabes que sí, que son de impunidad, pero pues también el problema es que a veces sí son duros con unos y laxos con otros. Y yo, que trabajé en la Comisión de la Verdad y estaba diciendo eso, yo me di cuenta que el principal problema de la Comisión de la Verdad, que llevó a que esta realmente fracasara, pienso yo, es que, bueno, dos cosas. Una, que listo, se había firmado el acuerdo con las FARC, pero realmente el conflicto seguía, las disidencias empezaron rápidamente, eh, y el conflicto se seguía librando no solo en los campos de Colombia, sino también en muchos otros espacios, en los medios de comunicación, en la política electoral. Es terrible, o sea, el clima político, y eso no es solo un fenómeno colombiano, sino mundial. Vea lo que pasa con Trump allá, y lo que pasa con Milei, y lo que pasa, es decir, los radicalismos están exacerbados. Pero entonces el asunto que yo veía es que todo el mundo quiere la verdad, pero la de los demás, no la propia. Entonces, pues sí, sí, claro, todo el mundo quiere que los que están al frente sí reconozcan sus hechos de violencia, y que digan que sí, que fueron terribles y que se arrepienten, y que impliquen además altos mandos políticos y de la institucionalidad, pero nadie quiere contar su propia verdad. Entonces es terrible, y eso es lo que ha ocurrido en muchos casos, que se genera una dificultad para eso. Y, y, y en medio de todo eso, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo con respecto a
pues las dinámicas de poder y del conflicto en Colombia es que, pues evidentemente desde hace mucho tiempo, pues el narcotráfico es la gasolina para la guerra en Colombia. A las FARC, recordemos, no les gustaba el narcotráfico al comienzo y la veían con desconfianza, pero pues rápidamente, pues primero reconocieron que eso era una dinámica económica imparable, entonces decían, no, listo, entonces cultiven su hectárea de coca, pero siembren 2 de yuca, plátano, lo que sea. Pero después ya no, las FARC, y a medida que el conflicto se hacía más cruento y además se degradaba más, pues empezaron a involucrarse en muchos más eslabones de la cadena del narcotráfico. El único que le faltó es el de la exportación, las rutas internacionales, ese no lo tuvieron, pero de resto en todo, ya hasta promovían los cultivos, los controlaban, incluso llegaron a controlar laboratorios para fabricar el clorhidrato de cocaína, y eso ya pues los puso en otro nivel. Yo me reuní en la comisión con varias de estas personas y nunca reconocieron nada. Yo veo de narcotráfico. Ok, mi hermano. Oiga, muchas gracias. Si quieren seguimos hablando por teléfono y votando, y seguimos Sí, votando seguimos. corriente. Oiga, seguimos hablando. Y así llegamos al final de este episodio excepcional con nuestro invitado especial, el señor Petri Vaquero, un invitado cuya perspectiva experta nos ha permitido comprender la manera profunda y los entremados históricos, políticos y criminales que han marcado el devenir de Colombia. Ha sido una charla esclarecedora que deja al descubierto la complejidad del conflicto esmeraldero y la evolución del narcotráfico y la forma en que estas realidades siguen influyendo en las instituciones, la economía y la vida cotidiana del país. Gracias a nuestros queridos oyentes por acompañarlos y al equipo de producción de Equalizer por hacer posible cada episodio. Si les gustó este programa, por favor denle me gusta y comparta los enlaces que aparecen en pantalla con todos sus familiares y amigos. Hasta la próxima, Dios los bendiga y un lindo fin de semana para todos.